Bueno, buenos días todavía con todos. Muchas gracias por la invitación a FIESET. Y bueno, tengo un montón de cosas que contarles. Voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible y comenzamos. Esta propuesta y esto que ven acá, Inglés Puertas al Mundo, nace de una idea, de un sueño en realidad del presidente del Perú, el presidente Humala, que realmente pensaba en de qué manera podríamos lograr que todos los estudiantes, todos los docentes y todos los peruanos en general podían ser capaces de dominar el inglés para las distintas oportunidades, para acceder a todas aquellas oportunidades académicas, profesionales, culturales, sociales, políticas, a todo nivel, oportunidades que hoy día con esta lengua mediadora, lengua franca, lengua internacional, podemos lograr cuando realmente la sabemos utilizar de manera efectiva. Y es así que creamos, empezamos a dar forma a lo que ahora denominamos como Inglés Puertas al Mundo de las oportunidades, gracias a saber esta lengua. Y entonces comenzamos a construir esta propuesta desde este enfoque, entender el inglés como una de las herramientas clave que a partir del hecho de acceder a las oportunidades para todos, de poder aprender inglés y de poder con ello tener mejores posibilidades de una calidad de vida más digna, de encontrar diferentes posibilidades en que puedan mejorar las familias, los estudiantes, los docentes, los ciudadanos en general, pensábamos en la manera en que esto pueda ayudar, contribuir a que el Perú sea un país también más competitivo, es decir, que el país entendido como un país referente al 2021, ¿y por qué el 2021? Por el Bicentenario, un país referente a nivel internacional del uso efectivo del inglés para los distintos propósitos, ¿no? Y entonces propósitos como estos, propósitos en el lado académico, la posibilidad de acceder a becas, por ejemplo, que no han podido lograrse por los estudiantes porque simplemente no logran cumplir ese nivel mínimo de inglés para poder acceder a ellas. La posibilidad de emprendimientos desde las comunidades campesinas que comienzan a producir en mayor medida granos como la quinoa, pero no tienen esa oportunidad, o las papas, las miles de variedades de papas que podríamos exportar, pero no tenemos esa comunicación, esa posibilidad de comunicarnos con esa lengua mediadora. Y así sucesivamente una serie de posibilidades que hoy día podemos encontrar gracias al uso efectivo del inglés. Y entonces nos planteábamos ya hace un poquito más de un año que queremos en el 2021 este inglés para todos, empezando por el inglés de la calle, ese inglés que puede ser a lo mejor aprendido con unas cuantas horas de ese inglés de ser cálidos, gratos, desde que llegamos, desde los de migración que tienen que saber inglés, desde una serie de espacios, escenarios, el taxista, la persona a la cual se encuentra con alguien, con algún turista que necesita saber algo, con una persona que ha llegado para cualquier propósito y que solo pueden comunicarse en inglés, personas de cualquier país, pero que esa lengua es la que justamente nos permite esa conexión y entonces pretendemos ese inglés de todos, el inglés de la calle en primer lugar. En segundo lugar, si cerramos un poco más al ámbito del trabajo, ese inglés que nos permite trabajar mejor, acceder a la información, al conocimiento que hay de los distintos procesos productivos, de todo aquello de ciencia, tecnología, innovación, que viene mucha de esa documentación en inglés y que entonces necesitamos tener un nivel de inglés un poco más especializado que el de la calle para poder aprovecharlo. Y luego finalmente este inglés ya estratégico, ese sí es un inglés que ni siquiera cuando vamos a negociaciones multilaterales o bilaterales o cuando vamos con misiones de paz al mundo, cuando vamos con una misión o cuando pretendemos, ¿por qué no?, ser país miembro de OCDE, como es el caso del Perú, que ahora está apuntando hacia ello, necesitamos tener ese inglés realmente ya estratégico y para ello nos planteamos entonces en los 3 niveles y dentro de cada uno de los sectores generar esos módulos de enseñanza-aprendizaje específicos para cada uno de los niveles de inglés.
Entonces esto dio forma a lo que hemos denominado y que ya tenemos como país, por fin tenemos la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Inglés hacia este propósito de la competitividad, de ser este país más competitivo a nivel mundial, ¿no? Que hemos denominado Inglés Puertas al Mundo, y hoy día estamos próximos, cerramos el año 2015 con este plan de implementación al 2021 para todo lo que tiene que ver con el sector educación y el plan de implementación para todos los sectores estratégicos que apuntan hacia la competitividad. Y esto es un poco el esquema de lo que hemos venido desarrollando, y lo hemos estructurado básicamente en dos grandes propósitos: todas las acciones que tienen que ver con aprendizaje de inglés en el ámbito de la educación básica, es decir, primaria y secundaria, la denominamos así en Perú, la educación superior, la educación de inglés para el trabajo específicamente, y todas las acciones que tienen que ver con el uso del inglés hacia la competitividad, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación regular, también de la educación alternativa, por ejemplo, de estos estudiantes que desertaron, ese índice de deserción tan alto que mencionaba Marta y que está realmente en todos nuestros países, pues en el Perú realmente hace que hoy día hemos puesto mucho énfasis en esa educación alternativa para estos estudiantes entre 15 y 100 años, ¿por qué no?, que quieran volver a lograr completar su secundaria, y ellos tenemos un enfoque, ¿no? Los criterios de esta preparación son criterios de generaciones que puedan salir graduadas para emprender o para acceder a unas mayores oportunidades de empleabilidad. Y el inglés es clave en ese sentido también. La educación básica en lo que es estos colegios de alto rendimiento en los que estamos abocados ahora, tenemos ya 14, el próximo año tendremos 7 más, llegaremos a 21 colegios de alto rendimiento de estos chicos que con gran esfuerzo logran tener los mejores puntajes y que acceden a estos programas especiales, y donde pues tienen una educación en inglés ya mucho más especializada. Y la educación básica intercultural bilingüe, lo cual es un orgullo muy grande como país, ¿no? Con las 47 lenguas que tenemos, lenguas originarias, trabajamos en un modelo de educación intercultural bilingüe muy rico, que donde prevalecen las 47 lenguas, pero al mismo tiempo se identifica en qué escenarios, en qué contextos tenemos que ver la forma en que los estudiantes, no solamente para la retención, ¿no? La falta de deserción también puede lograrse con la oportunidad para estos estudiantes de poder aprender inglés, porque a ellos les atrae eso, ellos saben, están conscientes que sabiendo inglés pueden tener una oportunidad de trabajar en ser guías de los caminos del Inca, por ejemplo, o producir algo y comenzar a exportarlo directamente, y así una serie de oportunidades, y estamos trabajando también en ese sentido. En la educación superior, por supuesto, en todos los ámbitos, no solo universitaria, sino técnico-productiva, en la educación tecnológica como tal, y la educación superior pedagógica, esencial en este aspecto para la formación de los docentes, de todos los del Perú, y los docentes de inglés, los futuros docentes de inglés. La educación para el trabajo y finalmente lo que es el uso de inglés para la competitividad, que lo hemos estructurado en estos 4 grandes, podríamos decir, propósitos: el sector estratégico del turismo. El Perú tiene muchas fuentes de atracciones turísticas por las que vienen, además de la gastronomía, una serie de otros atractivos turísticos que ustedes conocen, y por ello el énfasis en el inglés para la atención al turista es clave. Todo lo que tiene que ver con internacionalización, no solamente a nivel del comercio exterior, atender a cada vez más mercados potenciales, sino también este propósito de tener una representación cada vez más activa en los organismos multilaterales. Todo el propósito de ciencia y tecnología para la innovación, el acceder a toda esta documentación, pero además también muy importante saber que podemos tener científicos peruanos que quieren ir a exponer sus avances, sus descubrimientos, y que muchas veces no lo pueden hacer de la manera como quisieran, requieren de un traductor o simplemente dejan de poder participar en alguno de estos foros de presentación de innovación.
y bueno, todo el ámbito de comunicación y otros sectores, involucrando a los sectores esenciales de la sociedad civil, el sector empresarial y los gobiernos subnacionales o gobiernos locales, porque para que sea sostenible definitivamente identificamos que necesitamos del compromiso de todos y cada uno de los actores a nivel nacional. Entonces, cuando pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a poder hacer viable económicamente todo este proyecto que va más allá del ámbito de la educación, que realmente queremos tener que cada ciudadano diga, bueno, ¿dónde puedo aprender inglés? ¿Cómo lo puedo hacer? No va a ser un regalo total del Estado, va a haber una participación del Estado con un aporte, ¿no es cierto? Un subsidio, un cierto aporte, un incentivo, facilidades. También las empresas para sus trabajadores aportan en ello y cada persona que quiera acceder pues participa en parte de lo que es esta financiación de estos cursos, todo lo que son las academias, institutos de idiomas, tanto de las universidades privadas como públicas o los institutos privados de inglés también forman parte de esta red, ¿no?, comprometida en apuntar hacia que el Perú sea un país bilingüe en inglés al 2021. Y a nivel de los sectores públicos igual, o sea, pensar en que el Perú sea un país referente donde todos los servidores públicos tienen un cierto nivel de inglés, tienen un estándar de nivel de inglés, donde todos los trabajadores tienen un cierto nivel de inglés y los trabajadores según las ramas ocupacionales también lo tienen, y donde todos y cada uno de los ciudadanos, y bueno, en el ámbito de educación obviamente es donde nos hemos centrado fundamentalmente, donde hoy día ya tenemos una serie de acciones y que partieron de esta breve reflexión, no tanto digamos análisis como fue el caso de Colombia que empezaron mucho antes que nosotros y que se pudieron dar el lujo de hacer toda una línea de base, realmente empezaron a evaluar qué había pasado en los distintos sectores. En nuestro caso teníamos que correr un poco porque tenemos ya ahora solo 7 meses más de administración pública y queríamos realmente dejar este legado, este proyecto. Y entonces nos planteábamos que éramos uno de los pocos países de la región sin una política nacional de inglés para la educación, ni tampoco una estrategia a nivel multisectorial. Uno de los pocos países con solamente 2 horas de inglés y solamente para la secundaria, y ese inglés típico gramatical con el libro de texto, pero sobre todo dramáticamente reconociendo que con docentes, de los cuales solamente el 27% de nuestros docentes son docentes de la especialidad de inglés. El resto de docentes son docentes a los que se les asignan esas horas de inglés porque sobran de todo lo que es el plan de enseñanza que van a tener de matemáticas, de ciencias o de lo que fuere. Lo que queda, y esa era obviamente la visión que se tenía sobre el inglés, lo que sobraba de horas para cada docente era designado para que dé inglés. Obviamente, pues, ¿qué pasaba en esa aula? En el aula pasaba que estaba el docente con unos libros en la mano de los estudiantes, le entregaba el libro a los estudiantes y lo que los estudiantes hacían era leer el libro de inglés en castellano. Entonces, a lo mejor apoyados en imágenes, ¿no?, y en alguna cierta lógica un poco, podían ellos interpretar que cuando leían sabían lo que se estaba diciendo ahí, pero el rato que hubieran pretendido comunicarse con alguien, eso era chino para la contraparte, ¿no? Entonces, eso es algo que definitivamente era una de las señales dramáticas que teníamos que cambiar, y sin contar con enseñanza de inglés en primaria de ningún tipo, ¿no? Tampoco teníamos datos del nivel de inglés de los distintos actores, ni en el ámbito de educación ni en ninguno de los otros sectores contábamos con ello, ni por supuesto algún tipo de medición de impacto con esta metodología tradicional que había venido sucediendo, pero algunas evidencias de visitas que hicimos los distintos actores desde el Ministro de Educación y algunas direcciones pudimos evidenciar que definitivamente con estos chicos no estaba pasando nada, ¿no? 350 horas de inglés más o menos, si sacamos el cálculo de 2 horas por semana durante sus 5 años de escolaridad secundaria, eran
para que simplemente al final no podamos lograr que estos chicos aprendan unas frases para poderse comunicar ni al nivel de ese inglés de la calle que habíamos mencionado. ¿Y qué queremos entonces hoy día que sucede en educación y en qué estamos trabajando hoy día? Ya, queremos estudiantes que egresen de la secundaria con la competencia comunicativa del idioma inglés, poniendo énfasis en esta competencia de la comunicación, de poder entender un inglés y podernos expresar en un inglés que nos hagamos entender. Estudiantes universitarios con la suficiencia en inglés, por supuesto, para que puedan acceder a todo lo que es esta documentación que decíamos para investigar sobre su especialidad y por qué no acceder después a estudios superiores en el extranjero. Docentes de inglés con metodologías efectivas para poder tener un rol clave en este proceso, y todos los docentes del Perú accediendo al conocimiento y a la información global para poderse así comunicar con sus pares en esta lengua mediadora. ¿Y cómo lograr que al 2021 estas metas se cumplan? ¿No? ¿Cómo lograr que hoy día esas metas que están definidas, como en la gran mayoría de programas del mundo que implementan la enseñanza del inglés en una forma regular y que se alinean a esto que se conoce como el marco común europeo de referencia de lenguas modernas, pues estamos igual alineados a este marco y pretendemos que nuestros estudiantes de básica egresen de la secundaria con ese nivel B1, desde el nivel A1 hasta el C1, porque el C2 ya es súper, hiper especializado para lingüistas, pero si planteamos los 5 niveles que estamos considerando, del A1 al C1, el B1 es un nivel intermedio bueno para nuestros estudiantes de básica, estudiantes de educación superior con un nivel B2, los docentes de inglés sí con un nivel C1 al 2021 y todos los docentes del Perú con un nivel A2. Y de la misma manera hemos hecho el ejercicio para todos los actores, para todos los tipos de funcionarios o de servidores civiles, de trabajadores del aparato productivo, del ciudadano en general, y sobre todo teniendo siempre en mente y siempre en cuenta que este modelo alineado a estándares internacionales que opta por el inglés para acceder a estas oportunidades no ponga en riesgo nunca, ¿no?, ese sentido de pertenencia y de interculturalidad que tenemos y que venimos construyendo y fortaleciendo, ¿no?, y de multilingüismo que prevalece en nuestro país con ese legado que tenemos de 47 lenguas originarias, además del castellano que heredamos. Entonces nos surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes tengan fluidez en inglés, que tengan realmente esa competencia comunicativa, cuando en realidad la teoría nos dice que para aprender una lengua tenemos que practicar en forma efectiva y hasta que logremos que podamos hablarla y ese proceso ya de hablarlo se convierta en un proceso realmente natural, espontáneo, mecánico, automático. Con aulas de 35 estudiantes, por decirlo menos, ¿no? Tenemos países y bueno, en nuestro país también, todavía hoy, hay algunas instituciones que tienen más de 35, 40 y en algunos pocos casos hasta más de 45 estudiantes por aula. Por más buena que sea la maestra de inglés que tengamos, ¿qué tanto pueden practicar nuestros chicos uno a uno? ¿Qué tanta oportunidad tienen de realmente desarrollar esa competencia comunicativa? Cuando en una clase que les dicen repetirán bien y practicarán el 5% de los estudiantes. Y entonces ahí es que comenzamos este trabajo, en primer lugar, de investigación de lo que nos está diciendo hoy día las teorías, las nuevas teorías en base a los estudios neurocientíficos para lograr que ese gran propósito de esa práctica efectiva, apuntando a esa competencia comunicativa del inglés. Y entonces los estudios desde las neurociencias, desde la psicología cognitiva y desde otras corrientes de investigación, hoy día nos dicen tenemos que partir de las nuevas teorías de adquisición del lenguaje, cómo el cerebro adquiere, ¿no?, lenguaje, y de esa misma forma como el cerebro adquiere lenguaje, la lengua materna, desde que estaba en el vientre materno el niño, y que comienza ya a escuchar y cuando sale al mundo
empieza a repetir palabras, frases y va convirtiendo en su propio lenguaje, va dándole forma a su propio lenguaje para luego ir a la escuela a aprender a leer y a escribir. Pero en el caso de la enseñanza de lenguas, pues hacemos un proceso antinatural. Entran los estudiantes al colegio, una lengua desconocida, y lo que hacemos es enseñarles directamente a leer. Les enseñamos las reglas gramaticales como el fin último. Leen, pueden tener buena gramática, pueden escribir bien, pero el rato que los exponemos a hablar algo en inglés o cuando los ponemos a que traten de entender un inglés de cualquier pronunciación, están realmente con bastante poca posibilidad de lograrlo. Y entonces esas teorías de adquisición del lenguaje en que nos dicen tenemos que replicar ese proceso natural de escuchar y repetir en cualquier otra lengua como si fuera la lengua materna. Y en tal sentido, hay estas teorías, se están trabajando, hay neurocientíficos que vienen trabajando mucho en ello y que definen que el cerebro, ¿no?, trabaja con un reconocimiento jerárquico y recurrente. Cuando adquiere el lenguaje, va trabajando en esta forma subconsciente, ¿no?, que va haciendo que vaya reconociendo todo ese significado poco a poco de los patrones que después son esos patrones claves, después se vuelven parte de un lenguaje propio. Primero pequeño y por fragmentos, más fragmentos y fragmentos, voy logrando un lenguaje básico. ¿Por qué no? Puede ser ese lenguaje básico de la calle, sí, pero del cual me apropio para poderlo utilizar con libertad para algunos propósitos específicos. Y luego esto, traducirlo finalmente en lo que es esa práctica efectiva. Y la práctica efectiva tienen que pasar por definir qué cantidad de práctica, con qué frecuencia de sesiones podemos tener esa práctica, en qué niveles de práctica tener, ¿no?, la calidad de esa práctica. Hay práctica y práctica que podemos tener y finalmente la secuencia, cómo vamos logrando poco a poco y con una serie de recursos, buscar cómo se puede dar esa práctica efectiva. Y entonces eso de forma obligatoria nos bota a reflexionar que es con la tecnología, es de la mano de la tecnología que realmente vamos a poder lograr reemplazar esos vacíos que se tienen de la enseñanza hoy día tradicional para que los estudiantes aprendan inglés a base del uso de la tecnología. Si tal vez pensamos, ¿no?, como decía, ¿cuáles son esas herramientas tecnológicas que debemos seleccionar para que logremos esos propósitos de la comprensión lectora, del quehacer científico, de tener mejores habilidades cognitivas en nuestros estudiantes? Pues en el caso de la adquisición de otras lenguas, la tecnología definitivamente y estas nuevas metodologías tecnológicas es por ahí por donde creo que tenemos que ir y por donde estamos ya comprobando que tenemos que ir, y porque hemos visto casos de éxito, países que hoy día, países enteros, están trabajando de esta manera y utilizando. ¿Que es caro? Sí. ¿Que es difícil hacerlo escalable, hacerlo sostenible? Sí, pero bueno, tenemos esta propuesta sobre la que ya estamos trabajando y que comienza con otorgar al estudiante la posibilidad de trabajar, de practicar uno a uno frente al computador, ¿no?, con tecnología. ¿De qué manera? Esa tecnología que sí reemplaza a ese docente. No podemos soñar con tener ni siquiera un docente por cada 15 o 20 alumnos, mucho menos cada 5 y mucho menos personalizado. Entonces replicamos ese sueño apoyándonos en las tecnologías de inteligencia artificial que hoy día nos permiten crear este tipo de escenarios, de espacios donde uno puede retroalimentar con uno mismo. Su espejo es la computadora, hablar, repetir, corregir y una serie de otros recursos que podemos utilizar hoy día. Y entonces a nivel de metodología trabajamos fundamentalmente con la metodología blended, es decir, esta forma mixta que replantea el rol de los tres grandes componentes del proceso de aprendizaje. El rol del docente es replanteado, no es
sustituido para nada, es un nuevo rol, mucho más desafiante, muy rico, enriquecedor para él por los logros que va a haber después cuando aplica esta metodología, y replantear el rol del estudiante, donde el estudiante no solamente tiene el rol de practicar uno a uno frente al computador, sino de ir él en un proceso, en cierto sentido, metacognitivo, y reconociendo cómo aprende y cómo puede aprender mejor cuando ya una actividad la logró y ya la convirtió, la interiorizó y la puede traducir en lenguaje propio, natural, en forma automática, y una serie de otros roles que se le designan también a los estudiantes. Y luego, pues, esto traducido en lo que ya es una interfaz, una plataforma virtual de aprendizaje, que con ello podemos trabajar con una serie de recursos, con todo lo que hoy día se construye. Hay plataformas que se vienen construyendo, ¿no? Tenemos también que tener la capacidad, tenemos que tener la habilidad y el tacto de poder distinguir entre lo que realmente es una plataforma diseñada con todos estos recursos que demuestran que se puede lograr el aprendizaje, la adquisición, el desarrollo de la competencia comunicativa, versus lo que definitivamente no tiene nada que ver con ello, ¿no? No digo con ello que un libro digital no cumpla un cierto rol, pero el libro impreso, trasladado a la pantalla, para en vez de leerlo en el papel, leerlo en la pantalla, eso no es una plataforma inteligente. Un cierto software que puede tener algún tipo de ejercicios, actividades, no necesariamente es parte de una plataforma inteligente con una interfase que justamente, como dice aquí, tiene la recolección de datos en forma inteligente. No basta con que tengamos millones y billones de datos que van entrando en lo que se denomina la Big Data, y que sobre ello vamos arrojando y diciendo el estudiante ha usado tantas horas, ha practicado esto 10 veces, sino que realmente esa información que recogemos en el sistema nos permita realmente hacer que el estudiante sí logre esa práctica efectiva, porque analizamos esos datos de manera inteligente, ¿no es cierto?, para lograr que se dé un proceso a través de la motivación del estudiante y verdaderamente así apuntando a la competencia comunicativa. Y con el tema de la motivación hay algo interesante que mencionar, porque muchas veces decimos, sí, mecanismos de motivación, y hoy día, ¿cuáles son los mecanismos esenciales de motivación? Todavía son los de la nota, ¿no? Apuntando a que sí, estudia bastante, memoriza y vas a poder adquirir esa nota. Realmente en esta metodología y en esta propuesta apuntamos a que los estudiantes estén motivados por el docente, que tiene entre esos roles que se plantean al docente, uno es el de hacer reflexionar al estudiante sobre esa motivación que debe tener él por aprender inglés. ¿Para qué? Con una visión de futuro, para acceder justamente a esas oportunidades que le abre el mundo de hoy cuando aprenden el idioma inglés en este caso, ¿no? Entonces eso cierra un poquito el propósito del que hablamos. Y luego el rol del docente, que es fundamental aquí, y tenemos dentro de nuestro plan un énfasis muy importante en el docente, y el principal énfasis tiene que ver con potenciar al docente al máximo, hacerle ver a él que esto es parte de lo que puede ser esa revalorización de su profesión docente. Ellos tienen una metodología para enseñar con los escasos recursos con los que cuentan, con el libro de texto, pero hoy día, apuntando a esa metodología que estamos utilizando, el docente tiene que prepararse, no solamente bautizarse tecnológicamente, sino conocer esta metodología y saber cuál es ese rol donde él realmente va a poder tener resultados mucho más ricos. Y entonces estamos trabajando en un modelo que tiene 4 grandes componentes, ¿no? El primero es ir apuntando hacia lograr el nivel de competencia lingüística en inglés del docente. En segundo lugar, más docentes, necesitamos un modelo de incentivos, ¿no?, que le devuelva al docente
lo reconozca por los esfuerzos en su preparación para ser parte de este proyecto. Y en tercer lugar, mejores docentes. Tenemos que mejorar esa carrera de especialidad de docente de inglés, que hoy día definitivamente en muchos casos veo que en varios países esa carrera del docente de especialidad de inglés dedica muchos años a que los docentes se preparen en todo para ser docentes de cualquier materia y luego poco de lo que es nivel lingüístico, pero sobre todo muy poco a nivel metodológico y mucho menos de estas nuevas metodologías para lograr la competencia comunicativa. Y finalmente, todos los docentes peruanos que había mencionado con esa competencia transversal. Entonces, tenemos este sistema para la competencia comunicativa que nos lleva a que al 2016, o sea, buena parte de esto lo hemos logrado en este año, pero completamos en el 2016 5 horas de inglés con este método blended en 1.604 escuelas para 516.000 estudiantes y con 5.450 docentes participando en este modelo que he compartido con ustedes. Hemos hecho becas, hoy día personas, docentes de todos los pueblos del país, de todas las 25 regiones del Perú, han tenido la oportunidad de viajar, de tener una beca en Inglaterra o en Estados Unidos. El próximo año será también en Canadá o en Australia. Gente que nunca había subido un avión, muchos de ellos que nunca habían salido de su pueblo, pero que por sus méritos han tenido esta oportunidad y se han preparado, se han especializado más que nada en las metodologías modernas que queremos introducir. También hemos tenido programas similares a los de los que han viajado, pero trayéndolos más bien a los británicos, a los americanos, a que nos apoyen en estos programas dentro del país. Y luego ahora todo el resto de docentes, todos esos docentes que les mencionaba, que tienen, perdón, que tienen esa falencia del nivel de inglés porque nunca fueron preparados para ser docentes de inglés y se les designan esas horas. Cuando ya están 2 años de esa forma, en un segundo año que se les designan las mismas horas de inglés, acceden a este programa de licencia de acceso a esta plataforma con un cierto monitoreo, guía y evaluación. Bueno, hablamos de las metas hacia el 2021 para educación. Estamos empezando a trabajar, a plantearnos metas en este sentido para los estudiantes de secundaria, las primeras metas para los estudiantes de primaria con los que vamos a comenzar, programas con cierto grupo de escuelas que cumplen ciertos requisitos, para la educación superior metas, para cada uno de los sectores, metas hacia el 2021 por años, y eso venimos trabajando con la idea simplemente de pensar que el inglés puede significar una herramienta para dar más libertad a cada uno de nuestros ciudadanos peruanos de poder decidir, elegir entre lo que quiere hacer, y el tema de aprender inglés puede ser justamente uno de los factores que contribuyen a esa libertad. Aquí hay una pregunta por parte del público, dice de la siguiente manera: ¿qué herramientas tecnológicas utilizan los docentes en el día a día para impartir en el área de inglés? Ok, ya, gracias por la pregunta. Voy a contarles un poquito de ciertas cosas que hemos hecho. Empezando porque esa cantidad de instituciones que les mencionaba trabajan con este sistema Blended, lo cual quiere decir que obviamente los estudiantes tienen en los laboratorios acceso a la computadora. El docente también tiene una computadora para él, para irse preparando y mejorando su nivel de inglés, mientras va aplicando esa preparación en metodología que ha tenido con sus estudiantes en el aula. Los estudiantes tienen acceso a 2 horas por semana, acceso al computador en esa experiencia 1 a 1, y luego salen del aula y ahí tienen la posibilidad de ir a un aula que la denominamos el aula dinámica, donde el docente trabaja con los estudiantes exteriorizando la lengua, haciendo todo lo que podríamos llamar transferencia del aprendizaje, del conocimiento hacia la vida, ya con todo lo que son esas habilidades que tienen los docentes para propiciar escenarios lúdicos, de una serie de actividades
que tiene para hacer presentaciones con un proyector y una laptop, también es otro recurso donde el docente hace ciertas presentaciones en conjunto con los estudiantes sobre lo que van a ir ellos después al laboratorio a trabajar, eso por un lado. Por otro lado, el Perú tal vez es el país que más XOs, estas maquinitas verdes de las OLPCs, se compraron 850,000 laptops OLPCs hace algunos años, desde el 2008, y realmente se han subutilizado muchísimo y entonces buscamos, bueno, si sabemos que la tecnología nos va a ayudar para ir empezando a lograr la competencia comunicativa del inglés en los estudiantes, pues aprovechemos esa herramienta. Hoy día esas máquinas están siendo aprovechadas. Desarrollamos un software con algunos desarrolladores, algunos de Colombia, varios del Perú, de España y de otros países nos apoyaron, nos ayudaron a crear un software que sirva para aprender inglés aprovechando estas máquinas que están sobre todo en los sectores rurales del Perú. Ese es otro recurso tecnológico con el que estamos trabajando. Hemos creado también un material de flashcards que lo estamos aprovechando y también ciertos flashcards digitales a manera de presentación para los docentes y, como les decía, para su preparación el docente cuenta hoy día con una computadora para poderse preparar, el acceso a la conectividad para él. Una cosa que no les mencionaba y que es algo que siempre es nuestro dolor de cabeza, ¿no? En muchos de nuestros países, el gran tema de la conectividad que ni siquiera le he mencionado, porque lo que sí exigimos de los distintos proveedores que entraron a concursar en esta licitación por la plataforma que íbamos a elegir, que no podía depender de la conectividad el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, tener uno a uno a los estudiantes en una computadora, a veces 30, 60, 90 o más de 100 estudiantes con la conectividad de una escuela era imposible, con lo cual lo que tuvimos que hacer es realmente buscar que los desarrolladores de estas plataformas se preocupen de trasladar esto en una forma que esté instalada y que el estudiante pueda interactuar, y todo lo que es la corrección de la Big Data, toda esta información que se recoge, que se retroalimenta del estudiante y que pasa un historial de desempeño de cada uno, pues demandaría la conectividad, pero más bien en un solo momento una persona, un tutor o el docente o el monitor del proceso administrativo del uso de la plataforma lo recoge, y para eso se necesita conectividad, pero no para todo el proceso de aprendizaje. Y eso no quiere decir que entonces no es una plataforma virtual de aprendizaje de calidad. Eso, ojo también para los que piensan implementar algo así. Gracias. Lucía, queremos agradecerte mucho tu participación y es por eso que el señor Simon Ryan te va a entregar un diploma de participación. Él es el responsable del Departamento de Pedagogía. Un fuerte aplauso.